Entonces voy a leer los títulos y vamos a irlos comentando. Progresiva disminución de la disponibilidad de agua a nivel planetario. No es un fenómeno solamente del Perú, es a nivel de todo el planeta Tierra. Acá da el dato que dan. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible menciona las crecientes desigualdades, el agotamiento de los recursos naturales, la degradación del medio ambiente y el cambio climático como mayores desafíos de nuestro tiempo. Bueno, se espera que el derretimiento acelerado de los glaciares tenga un efecto negativo en los recursos hídricos de las regiones montañosas y sus tierras bajas adyacentes. Las regiones montañosas tropicales están entre las más vulnerables. El Perú tiene el 72% de las montañas tropicales que hay en el mundo. Y la temperatura en los Andes y la temperatura en las altas montañas suele ser el doble, la temperatura que sube con el cambio climático suele ser el doble de la que hay a nivel del mar. Por eso se están derritiendo los glaciales. Ya en el Perú la información que hay es que todos los glaciales que están abajo de los 5.000 metros ya van a perderse en los próximos años. Ya se ha perdido 40-50% de los glaciales que son reservas de agua. Pero a su vez, en la época que ya no llueve, el derretimiento de los glaciales alimentan los puquios o manantiales, alimentan los ríos. Y los ríos costeros que tienen agua todo el año, que se llaman de régimen regular, tienen agua todo el año porque tienen, al final de sus cuencas, son cuencas profundas, entonces tienen de hielo desonevados. Entonces también todos los valles costeños que son de régimen regular o ríos de régimen regular van a perder su condición de régimen regular, van a ser irregulares, con lo cual va a afectar serísimamente los rendimientos y las posibilidades de dos cosechas. Luego, el aumento del consumo del agua como el número de personas que sufren un insuficiente abastecimiento. Esto le llaman escasez de agua y también se llega al estrés hídrico. La información que yo tengo es que Lima ya está declarada a nivel mundial como Lima en estrés hídrico, porque la cantidad de agua que hay es insuficiente para las necesidades reales, porque tienes varios millones de ciudadanos que no tienen agua. Se abastecen de agua a través de atrapas neblinas y con camiones tanque. Y el consumo de agua es desigual. Entonces tenemos que analizar que está creciendo la población y esto está significando una mayor demanda de agua. Y a la vez, repito, hay un problema de personas que no tienen ni servicio de agua potable ni tampoco servicio que significa discretas, ¿no?, que permitan el saneamiento básico. Vamos a dar algunas cifras. Yo creo que vamos a usar algunas nomás porque son más abundantes. ¿Qué cifras hay? Alrededor de 4.000 millones de personas. Por favor, tomen nota. No son miles, son 4.000 millones de personas. Viven bajo condiciones de escasez de agua física severa durante al menos un mes al año. Alrededor de 1.600.000 personas, o casi una cuarta parte de la población mundial, se enfrenta a la escasez económica del agua, lo que significa que carecen de la infraestructura necesaria para acceder al agua. Fíjense, cuando decimos acceder al agua, no basta tener el agua. Usted puede tener agua, pero tiene el agua a varios kilómetros de distancia. Entonces, las Naciones Unidas habla que el agua tiene que estar, haber infraestructura para que el agua esté cerca. No puede una persona ir y volver todos los días caminando 6, 7, 10 kilómetros, 20 kilómetros. Imposible. Ahora, la escasez de agua exacerbada por el cambio climático, dicen, podrá costarles a algunas regiones hasta un 6% de su Producto Bruto Interno, mientras que la migración se activa y se activan los conflictos.
lo que se llaman migrantes del cambio climático. Vamos a dar alguna cifra después. Son millones de personas que tienen que emigrar porque falta el agua. No les alcanza ya para sus cultivos, los cultivos se secan, se mueren sus animales y tienen que emigrar. Y en el Perú también hay una migración interna de expulsados por el cambio climático. Yo tengo información de la provincia de Grau, que queda en Abancay, y esta provincia de Grau es una de las más pobres del Perú, y tengo información de migraciones, ya no migración estacional, para trabajar durante la época que ya han sembrado y esperan que la lluvia le mantenga los cultivos, sino migración definitiva, que han tenido que vender lo poco que tenían de tierra y aún ganado, porque la sequía los expulsa. Esos son los migrantes internos, pero hay también migrantes a nivel mundial en gran cantidad. Las cifras en términos de pérdida de vida, acá señalan que durante los últimos 20 años, los dos principales desastres relacionados con el agua, inundaciones y sequías, causaron más de 166.000 muertes, afectando a 3.000 millones de personas, y causaron un daño económico total de casi 700.000 millones de dólares. Las sequías representan el 5% de los desastres naturales, afectando a 1.1 mil millones de personas, matando 22.000 y causando más de 100.000 millones de dólares en daños durante el periodo de 20 años. Son cifras de gran magnitud. Nosotros no estamos acostumbrados a cifras de ese orden, de esa magnitud. Cuesta trabajo imaginarse. Uno tiene que tener forma de comparar para poder apreciar la magnitud de las cifras que estoy dando. Ahora, ¿qué impactos más importantes están ocurriendo en los ecosistemas relacionados con el agua? Los eventos extremos se están cada vez incidiendo más. ¿Y qué eventos extremos significa? Que de repente cae un diluvio de agua, gran cantidad de agua, y se producen inundaciones y una serie de daños. Y de repente vienen periodos de seca o sequía prolongados, que se mueren las plantas. Entonces, y también hay indudablemente friaje, o también caída de granizo o de nieve. Entonces son eventos extremos. Estos son eventos que están produciéndose en todo el mundo, incluyendo el Perú, por supuesto. Y la frecuencia de las inundaciones de sequías en muchas regiones ha aumentado notablemente. La cifra es que en los últimos 100 años se estima que el mundo ha perdido la mitad de sus humedales naturales y con esto un número significativo de especies de agua dulce. Los humedales son tierras que se llaman, con suelos que se llaman hidromórficos. Lo que dice Américo Julca está bien, pero que tenga paciencia. Yo hago referencia constantemente a cosas de la costa y de la sierra. O sea, usted me está llamando la atención indebidamente, porque yo no estoy generalizando. Y ahora no estoy hablando solo del Perú, estoy hablando del mundo, al sistema planetario. Agradezco que me hagan preguntas, pero por favor que sean pertinentes y que no interrumpan por gusto, ¿no? Repito, se ha perdido más de la mitad de los humedales. Y te repito, los humedales son suelos hidromórficos, que significa que absorben el agua como una esponja, pero no la retienen, la van soltando lentamente y permiten que haya vida, donde ya, por ejemplo, en la sierra le llaman bofedales, en la sierra del Perú. Y esos bofedales tienen pasto cuando ya se secaron, porque ya no llueve. Entonces los animales tienen pasto donde comer gracias a los humedales naturales. Y permiten también que haya agua que vaya soltándose lentamente y vaya alimentando pequeños manantiales. Luego, incremento sostenido del proceso de desertificación. O sea, se ha ido incrementando la superficie a nivel mundial, y esto no es ajeno al Perú, repito, donde ya la tierra se ha secado. Entonces, el riesgo de pérdida de tierras y de degradación de la tierra es totalmente, se está produciendo ya en grandes magnitudes. Puede ir pasándose usted, la persona que está ya. Bueno, se calcula, y estas son cifras de las Naciones Unidas que estoy mencionando,
que en un futuro próximo hasta el 80% de la expansión en los países de desarrollo tendrán un grado de degradación. Las zonas de alta montaña se están calentando más rápido, ya lo había mencionado. Normalmente, cuando la temperatura sube a nivel del planeta, ahora estamos en 1 grado de temperatura de incremento a nivel mundial, de la temperatura media del planeta. Si es 1 grado a nivel mundial, es 2 grados en la alta montaña. O sea, se duplica. Entonces, esto va significando que las áreas montañosas sean mucho más vulnerables al cambio climático. Y el Perú, repito, es un país de alta montaña y tiene nevados tropicales. La degradación de los ecosistemas será la pérdida de biodiversidad, la prestación de servicios de ecosistemas relacionados con el agua. Fíjese, la noción de servicios ecosistémicos. Cuando usted tiene un humedal que suelta el agua lentamente, que permite que haya pastos en la época que ya no llueve, son servicios que se llaman ecosistemas. Los ecosistemas, en este caso se llaman los humedales de un ecosistema, permiten que el agua sea disponible y se depure. Entonces, es muy importante los servicios ecosistémicos y ya en el Perú hay una ley que permite compensar a aquellos campesinos que mantienen servicios que son útiles no solo a ellos, sino útiles a todos los demás. Si se mantiene la cobertura vegetal en la sierra, si en vez de quemar los pastos, mantienen los pastos, la cobertura vegetal, los árboles, en vez de cortarlos todos, la vegetación arbórea para leña, hay cobertura vegetal de árboles y de pastos, el agua se va a infiltrar, va a cargar acuíferos, va a haber más agua en los manantiales y más agua en los ríos. Entonces es un servicio que están dando los campesinos que mantienen la tierra y mantienen la cobertura vegetal a toda la ciudadanía que está aguas abajo. Esos son servicios ecosistémicos. En el Perú ya hay una ley que permite compensar, pagar por esos servicios que dan a la comunidad nacional. Vamos a ver los resultados de las acciones de adaptación y mitigación que se conocen en diferentes tiempos. Hay que ver dos cosas. La mitigación significa disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es mitigar. Adaptarte es evitar las vulnerabilidades o disminuir las vulnerabilidades a los impactos del cambio climático. Eso es adaptación. Repito, mitigar es disminuir la emisión de gases. Pero como hemos fracasado como ciudadanos del mundo a contener la mitigación, no hemos contenido la emisión de gases. Se han hecho 26 reuniones mundiales que se llaman Conferencia de las Partes. Reuniones mundiales que se llaman las COP. Estas conferencias de las partes han reunido a gobiernos, a empresarios, a la academia, o sea, los científicos y los académicos de las universidades y a la sociedad civil organizada. Se ha gastado millones y millones de dólares en pasajes, en alimentación, en hoteles, para que no lleguen a controlar la emisión de gases. O sea, hemos fracasado. Por eso se habla ahora más de adaptación que de mitigación. O sea, al haber fracasado la mitigación, nos hemos obligado a las consecuencias, a disminuir las consecuencias de esta emisión. Entonces, hay que pensar que la mitigación tiene efectos en escala de tiempo climático. En cambio, los efectos de la adaptación pueden ser más cortos en la medida que se enfrentan a situaciones concretas. Pero ya sabemos que los gases que se emiten hoy pueden demorarse muchísimos años en disiparse. El CO2 se calcula que se demora 100 años en disiparse. Un poco más, si en lugar del CO2 o el dióxido de carbono es el metano, se va a demorar un poquito más, pero mejor dicho, se disipa antes, pero contamina más. Es 24 veces más contaminante. Pero si vamos al óxido nitroso, que se produce por los fertilizantes químicos que lo hemos explicado en la anterior reunión, eso se demoran 114 años en disiparse. Entonces, yo creo que es muy importante pensar en que una cosa es mitigación
y otra es adaptación. Nosotros emitimos o colaboramos con la emisión de gases con el 0,0%. O sea, no somos países que estamos contaminando en gran escala, ¿no? Pero los países que contaminan más, por eso es que los acuerdos que hay a nivel mundial dicen que hay responsabilidades diferenciadas. La responsabilidad de los países que más contaminan, que son los países que se llaman desarrollados, tienen más responsabilidad que los países que menos contaminamos. Entonces tiene que haber una compensación por esta diferencia de aportes a los gases de efecto invernadero. Bueno, ¿qué más nos dicen de la disponibilidad de recursos hídricos en el tiempo y en el espacio? Los pobres de la tierra van a ser los más afectados. Como siempre, como dicen, cuando llueve a todo moja, pero cuando llueve y los que tienen cómo protegerse no se mojan, o los que tienen casas donde no pasa el agua porque tienen techo, buena cobertura de techo y no tienen paja, ¿no? Entonces yo creo que los pobres son los que más van a sufrir los desastres naturales. Acá la cifra que nos dan dice el 78% de los pobres del mundo aproximadamente totalizan en cifras absolutas 800 millones de personas tienen hambre crónica, mientras que 2.000 millones sufren deficiencia de micronutrientes. Hay que pensar que el hambre crónico significa que no tienen cómo nutrirse de una manera tal que tenga fuerza suficiente para trabajar o capacidad mental para poder crear o disfrutar de la creatividad. Entonces, los micronutrientes también son importantísimos y crean deficiencias que afectan a diferentes órganos del cuerpo. Pero estos pobres viven en gran medida en las zonas rurales y dependen principalmente de la agricultura de secano, como es el caso del Perú, en la sierra, que los cultivos dependen de secano, dependen de las lluvias. Eso se llama cultivo de secano. También la ganadería o la acuicultura el gobierno la cosa dice la zona rural y dependen principalmente de la agricultura de secano, la ganadería, la agricultura, la acuicultura para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Todas ellas altamente climáticas y dependientes del agua y por tanto corren el riesgo de sufrir irregularidades hidrometeorológicas. Esto está demostrado. Los casos de alteración del clima, hay varios autores, varios astrónomos que han investigado cómo es que los Andes se pudieron mantener. Los cultivos y la vida en los Andes del Perú, los Andes centrales del Perú. Estos astrónomos han corroborado lo que decían que las culturas andinas, las culturas nacidas en los Andes del Perú, tenían un conocimiento de los astros y de las ocurrencias biológicas que daban una cuenta de aproximación a lo que ocurría con el clima. O sea, eran formas de anticiparse a los eventos climáticos, un ejercicio de anticipación. Entonces leían las playas y decían, si está muy brillante, es que va a ser un año bueno, si está nublado, un año malo de agua. Y los astrónomos modernos han coincidido y han corroborado que lo que decían los incas era cierto y que gracias a esos conocimientos no desaparecieron como cultura, porque pudieron anticiparse a los eventos climáticos y no perder las cosechas o tomar medidas de precaución para evitar el daño del que iba a producir la falta de agua o el exceso de agua. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, bueno, ya que lo leí, puede seguir, por favor. A ver, impacto del cambio climático en la salud. Fíjense, en el Perú el gran porcentaje de mortalidad infantil está asociado a las enfermedades infecciosas. Acá tienen un nombre que no me acuerdo ahorita, te va a salir después. IRAS, enfermedades que afectan al estómago, que realmente se van en diarrea a los niños, se debilitan y se mueren. Entonces los impactos del cambio climático en la salud son notables por el incremento de la morbilidad y la migración.
Entonces, acá está, las incidencias de diarreas y otras enfermedades transmitidas por el agua, que causan pérdidas de trabajo o de asistencia a la escuela. Dice que muchas de estas pérdidas están relacionadas a que cómo caen en la pobreza las familias. Dice, los desplazados internos o los migrantes desplazados por el cambio climático. La cifra también es astronómica, 18.8 millones de nuevos desplazados que se registran en 135 países y territorios en el año 2017. O sea, la cantidad de gente que se está desplazando, que son expulsados de su tierra por el cambio climático, cada vez es mayor. Y los pueblos están comenzando a tomar medidas para evitar las migraciones. Ustedes tienen que haber leído, porque ha salido en la televisión muchísimas imágenes de los africanos que querían llegar a un país europeo para poder vivir porque los expulsaba la falta de agua. Y muchos se ahogaban porque no llegaban, porque eran embarcaciones muy débiles o eran pues, ¿cómo se llama? Eran producto de gente de mal vivir que los metía en embarcaciones que sabían que no iban a llegar y que se iban a hundir, perder en el mar. Entonces, hay que ver que el agua en el planeta está distribuida de forma poco lógica para la mentalidad del ser humano. El 97% del agua se encuentra en los océanos y el 2% permanece congelada. El 80% del agua que se encuentra en los continentes está en la superficie. El 20% se encuentra bajo tierra o en forma de vapor de agua atmosférico. Solo el 2,5% del agua que existe en la Tierra es agua dulce. Repito, solo el 2,5% del agua de la Tierra es agua dulce. De esa cantidad, el 0,5% se encuentra en depósitos subterráneos y el 0,01% en ríos y lagos. Retengan esto para que vean la importancia del agua en el mundo. Felizmente, se ha avanzado tecnológicamente bastante en desalinizar el agua de mar. Todavía sigue siendo caro porque requiere mucha energía para romper la inercia cuando tiene que usarse el sistema de ósmosis inversa, que requiere mucha energía, pero cada vez hay más eficiencia en desalinizar el agua de mar. Vamos a dar algunas cifras de países. Estados Unidos consume más de 1.300 millones de litros de agua por día. Escuchen bien, 1.300 millones de litros por día. Dice, los norteamericanos consumen 5 veces más agua que los europeos. Bueno, acá hay un problema de costumbres. Yo recuerdo campañas que se han hecho. Yo he estudiado mi posgrado en Francia y también he visitado Inglaterra, varios países. Yo recuerdo cuando me duchaba en el hotel, tenía que poner una moneda para que se encienda el gas y me calentaba el agua. Si no tenía moneda cerca, se cortaba el agua caliente. ¿Por qué? Porque controlaba mucho que no se pierda el agua. Y el inodoro, en vez de tener un tanque de agua abajo, como está acá, los water, donde vamos a ocuparlo nosotros para defecar, tienen un tanque de agua abajo. Y entonces el agua, que requiere mucha agua para que forme un tifón y arrastre el excremento. Yo he estado, cuando he vivido en Francia, todos los inodoros eran altos. El tanque de agua estaba casi a 1,5 metros, 2 metros de arriba. Y ahí había una tubería y cuando uno jalaba el agua caía con mucha fuerza y con poca agua botaba todos los excrementos que se habían acumulado. Entonces, hay cómo mejorar la eficiencia en el uso del agua por varios medios. Y esto hay que comenzar a hacerlo ya, por lo menos en el mundo, ya para recuperar el agua que se ha usado, lo que se llama depuración del agua, reciclaje del agua. En todas partes se recicla el agua, menos en el Perú. En el Perú apenas existen unas plantas de tratamiento de agua para reciclarla y usarla en regar parques.
la mayoría del agua se bota. En Lima hay dos plantas de tratamiento de aguas residuales que se llama PETAR, planta de tratamiento de agua residual. Una en la Chira y otra en la Tahuada. La Chira y la Tahuada. Entre las dos tratan el agua un tratamiento muy primario y la botan a través de unos colectores, unos tubos enormes a 3 kilómetros. Pero es agua que todavía contamina, no es agua totalmente depurada. Bueno, ¿cuánto botan al mar? 20.000 metros cúbicos por segundo. 20.000 metros cúbicos casi es un río. El río Rímac en promedio carga 24 metros cúbicos por segundo. En promedio, entre carga y descarga de años de lluvia y ellos que no llueve en la sierra o llueve poco. Entonces estamos botando 20.000 metros cúbicos por segundo en vez de reciclar el agua. Entonces, bueno, dice el 90% del agua usada en los países en vía de desarrollo vuelve a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. La mayoría de los ríos del Perú están contaminados con heces, con sistemas fecales. Lo que llaman la contaminación de los residuos de los hospitales tampoco en muchas partes tienen tratamiento alguno. Entonces, estas cosas son muy delicadas. Entonces, tenemos que pensar en ir resolviéndolos permanentemente, ¿no? Ahora, la acción del sol, la evaporación. ¿Qué dice? El sol evapora más de 1 billón de toneladas de agua que permanece en la atmósfera hasta que vuelve a la superficie en forma de precipitaciones. Entonces, cuando uno cosecha agua, que hay que hacerlo, y se está haciendo en el Perú, y lo hicieron nuestros antepasados, incluso pre-incas, bueno, esta evaporación tiene que ser controlada. Hay sistemas modernos de control que vamos a mencionarlos en su momento. Bueno, el problema mundial de la escasez de agua potable también es muy serio, porque el agua potable permite que no haya contaminación y que la gente se enferme, sobre todo con enfermedades intestinales y con parásitos. ¿Qué dice la información mundial? 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable, por lo que sufren estrés hídrico. Millones de mujeres y niños que deben caminar más de 10 kilómetros diarios para conseguir agua potable. ¿Cuánta energía se gasta en caminar 10 kilómetros para traer agua potable? O dejar, en el caso de una señora, dejar de trabajar para poder traer agua y traer en cantidad que le permita la fuerza que tiene, porque tiene que caminar 10 kilómetros cargando baldes o porongos para poder llevar agua. 1.400 niños menores de 5 años mueren en el mundo a diario víctimas de enfermedades diarreicas relacionadas con la falta de acceso a agua potable o un saneamiento o higiene adecuado. El saneamiento básico se refiere indudablemente a cómo canalizar las excretas, ¿no? Entonces, las dos cosas, pero son 1.400 niños menores de 5 años que mueren a diario. Son cifras inimaginables, ¿no? O por lo menos que a uno le cuesta trabajo imaginar. Cada año son 3,5 millones de personas las que mueren debido a enfermedades relacionadas con la calidad de agua. El 98% de esas muertes se producen en los países en vía de desarrollo. Para que vean lo que significa el tener agua potable y excretas, bueno, manera de conducir las excretas. 768 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, indicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y dice, la mayoría de estas personas viven en miseria, en la miseria. Previsiones de futuro. ¿Qué nos dice los que han analizado lo que va a pasar en el futuro cercano? 2025 está a la vuelta de la esquina, ¿no? 2025, acá 3 años. Cerca de 2.000 millones de personas vivirán en países o en regiones donde la escasez de agua será absoluta y los recursos hídricos por persona estarán por debajo de los 500 metros cúbicos anuales recomendados, que es lo que se calcula
que le requiere una persona, una familia, es 500 metros cúbicos anuales de agua, que más o menos son 150 litros día a 200 litros. Entonces, a la vuelta de la esquina, acá 3 años, 2.000 millones de personas vivirán en situaciones de escasez de agua absoluta. El agua y el saneamiento básico como derecho humano. La Asamblea de las Naciones Unidas reconoció en el mes de julio del 2010, a través de una resolución, el derecho humano al agua y al saneamiento básico. Entonces, reafirmando que un agua potable, limpia y de saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, no solo para sobrevivir, para la realización de los derechos de los seres humanos, no solamente el derecho a vivir o a sobrevivir, sino los derechos de ser humano, realizarte como persona. El desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo, el objetivo número 7, dice hay que reducir a la mitad la proporción de personas que carecen de un acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos. Y siendo realistas, las Naciones Unidas, cuando ha redactado este objetivo número 7, no dice hay que eliminar que la gente no tenga acceso, o sea, hay que lograr que toda la gente del mundo tenga agua y tenga un servicio básico de saneamiento. O sea, que las excretas sean evacuadas y tener agua potable. No, siendo realistas, reducir a la mitad la proporción de personas que carecen de eso. O sea, no pueden ser ambiciosos porque saben que el mundo está lleno de inequidades, de desigualdades, y que el capital es el que manda. Y el capital no le interesa sino reproducirse, acumular. Entonces, son realistas y eso da pena, porque significa que no estamos dispuestos a hacer una lucha definitiva para poder evitar que la gente se muera por falta de agua o por agua contaminada o por la falta de excretas. No, reducir a la mitad. O sea, nosotros mismos nos ponemos vallas bajas. No somos capaces de lanzar con fuerza, decir, esto hay que superarlo ya. Se están muriendo millones de personas, se están enfermando millones de personas. Bueno, esto mismo está indicando hasta dónde ese realismo se basa en que no tenemos capacidad de promover una conducta racional en los seres humanos. Bueno, es el sistema. El sistema económico, social y político mundial es el responsable de esto. Más cifras, 2.600 millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico. O sea, a contar con agua potable y con excreta, entubada, con tubería. Bueno, acabo de terminar la información porque la verdad son de tal magnitud que yo creo que un poco que nos crea una situación de sentirnos con poca capacidad de ayudar a resolver los problemas del mundo. Porque si estamos aceptando que se mueran esa cantidad de gente, de niños, que tengan enfermedades esa cantidad de niños, y decimos, vamos a hacer un esfuerzo para que la mitad de ellos se mueran menos de la mitad, significa que estamos claudicando, que estamos aceptando que somos impotentes, que no tenemos capacidad de decidir, que estamos aceptando que el mundo es, como no deberíamos aceptar, tenemos que rebelarnos, tenemos que ponernos bravos, tenemos que gritar, tenemos que movilizarnos. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido la imagen de nuevo?